Y sabes, Señor, que solo de ti viene la edificación y la enseñanza. Tú eres el que da el cimiento. Tú conoces ya esta iglesia que más de 20 años ha podido trabajar para ti, aprender de ti, viviendo diferentes circunstancias y situaciones. Pero tú, Señor, en tu infinita misericordia, la has sostenido durante tanto tiempo. Te bendecimos, te damos gracias por cada familia, por cada varón aquí presente que representa a su familia, a su esposa, a sus hijos. Gracias, Dios, por lo que estás haciendo, porque a través de ella tú estás estableciendo tu iglesia también. Es tu Espíritu quien la establecerá, Señor, usando a las familias, usando a los matrimonios, a los varones, sobre todas las cosas, Señor. Confiamos en ti, en que sea tu Espíritu quien nos guíe y que en la guía tuya, Señor, podamos cada día agradecerte y bendecirte por cada hogar donde hay un varón que te cree, que confía en ti, Señor. Bendito seas, Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, así vamos a dar comienzo a esta mañana. Por eso somos una iglesia que estudiamos sistemática y tecnológicamente la palabra de Dios. Creemos en la obra completa de Jesucristo. Creemos nuevamente en el sacrificio de Cristo, en su muerte y su resurrección. Y que ahora profesionalmente también nosotros estamos sentados a la vista del Padre. Así es que no me resta Dios por lo que está haciendo, por lo que hace cada uno de nosotros. Aquí sin duda también hay mujeres, no que necesariamente sean padres, pero que han fungido o han realizado la función a veces de padre, ya sea porque son divorciadas, ya sea porque son madres solteras, ya sea porque alguna razón no tiene su esposo con ustedes. De cualquier manera, no podemos decir que una mujer puede hacer la labor de ambos. Necesita depender del Espíritu para que Dios, a través del Espíritu Santo obrando, Él haga esa función en nuestras vidas. Es Dios obrando en ti como mujer, si tú estás sola, es Dios obrando en tu vida, a través de ti Dios puede también esa necesidad. Pero ninguna mujer va a poder sufrir una figura paterna, solo Dios. Esa es la única alternativa que nosotros tenemos. A ustedes mujeres, si fuera el caso de una mujer que no tiene esposo o no vive su esposo con ella, Dios es el único que por su gracia suplirá esa necesidad. No necesariamente de otro hombre, sino Dios obrando, confiando y el Espíritu Santo obrando en la vida de nuestros hijos. Así es que vamos a hablar esta mañana. Normalmente cuando hablamos de mujeres famosas, ¿se acuerdan de las madres? Hablamos sobre muchas mujeres de la Biblia, muchas mujeres buenas y malas, y unas muy malas, ¿verdad? Especialmente una, que creo que ha sido la más mala de todas las malas. Hablando de Isabel, ¿sí? Bueno, si Eva se equivocó, si Eva pecó contra Dios, si Eva no le creyó a Dios, pues hay mujeres también en la Biblia que no a Dios, y por esa causa viven familias en la actualidad de consecuencias aún de años y años atrás. Pero hablemos de hombres de este tiempo, de hombres y mujeres que hablamos, pero de hombres en la Biblia, de hombres famosos, de hombres que le creyeron a Dios y que algunas veces hemos hablado del libro de los Hechos, no se ha terminado. Algunos dicen, no, pues ya acabó. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de los Hechos? A ver, den su Biblia. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de los Hechos para que nunca se les olvide? A ver, ¿quién da menos? ¿Cuántos tiene? 28, no 16. 28 capítulos tiene el libro de los Hechos escritos. ¿No? Hay muchas cosas que no se escribieron, porque si se hubieran escrito dice Juan, no cabrían en todos los libros de la Biblia. Pero lo que podemos ver en esa carta, en ese epístola, en esa carta que el doctor Lucas escribe, guiado por el Espíritu Santo, es una carta que actualmente sigue escribiéndose. A lo mejor ya no hay papel, pero en nuestras vidas. Dios sigue obrando a través de su iglesia, a través de hombres y mujeres que le creen y que dejan obrar al Espíritu Santo en su vida. Así es que de todos esos hombres, por ejemplo, vamos a mencionar algunos hombres de la Biblia. Empezamos con Adán, si no cronológicamente, así recordemos algunos buenos hombres de Dios que le hayan leído primero.
A pesar de que si vemos algunas generalidades de José, vemos a un hombre como José que dice en todo momento en la Escritura, y Jehová estaba con él. Me impresiona esta expresión de la Escritura de Génesis, como vez tras vez dice, y Jehová estaba con él. Porque José le quería a Dios. Sin duda pasó momentos y situaciones en su corazón que hizo cosas, pero en la mayoría de los casos vemos a un José dependiente de Dios. Un Moisés, hablaban de un Moisés que por 40 años Dios tuvo que tratar de su vida y llevarlo al desierto de Midian y tenerlo cuidando borregos. Obviamente él se casó, tuvo 2 hijos y los padres regresan a Egipto a liberar por mandato de Dios al pueblo de Israel. Pero durante 40 años Dios tuvo que tratar con él. 40 años. Y después lidiar con el pueblo de los 40 años a la tierra prometida. Algunos dicen, ¿cómo es posible que no entre a la tierra prometida después de 120 años? Porque esa era la edad que tenía. 120 años. 40 años entrando en el desierto y luego 40 años lidiando con el pueblo de Israel en el desierto otra vez. Y aún así no entró a la tierra prometida. Sin embargo, por misericordia de Dios, vemos que deja ver de lejos la tierra prometida. Finalmente no entra por su incredulidad también, porque Dios le dijo que no golpeara 2 veces la tierra. Ya la había golpeado una vez para que saliera, ¿se acuerdan? Y en este caso ya no lo tenía que hacer. De alguna manera representaba a Cristo y su muerte, y Cristo no podía ser muerto 2 veces, por una sola vez y para siempre, como dice el libro de los Hebreos. Otro personaje, Isaac, dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ya hablamos de Lot, no hemos mencionado a Lot, no, ¿verdad? También un personaje único, convenenciero hasta cierto punto, dejándose guiar por la vista para buscar sus propios intereses, y finalmente Dios tiene pura misericordia en él y va y lo saca de ese lugar de Sodoma y Gomorra. Otro personaje, David. ¿No? ¿Sabían que David hizo un censo davídico y que no compuso las mañanitas? Yo no sé dónde sacaron eso. Las mañanitas que cantaba el rey David, hoy se las cantaron a sus papás o a su esposo. ¿De dónde sacaron eso? Que David compuso las mañanitas. Bueno, la Biblia dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Sin duda, un hombre que tenía pecado, pero un hombre que también por la misericordia de Dios se arrepintió y alcanzó misericordia. Dice en el Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados, ¿qué? No prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué hace? Alcanza misericordia. Eso es un fondo terrible. Lo maravilloso de Dios, entre muchas cosas, es que siempre nos muestra el panorama completo de los hombres que están aquí escritos sus nombres en la Biblia. No solo nos muestra las cosas buenas, o no solo nos muestra aquellas cosas que nosotros pensamos que están bien, o no solo nos muestra el área espiritual del hombre, también nos muestra sus fracasos. Y David tuvo marcadamente 2 fracasos en su vida. Uno, el censo davídico. Sí, el censo davídico, porque él pensó era fuerte, era grande, por la cantidad de su ejército. En eso concretamente consiste el censo davídico. Y Dios tiene un juicio y le propone 3 cosas. Una, caer en manos de los filisteos. Otra, caer en las manos de Jehová. Y otra, no me acuerdo. Pero eran 3. ¿Te acuerdas de esa tercera vez? No me acuerdo de esa otra tercera razón. El censo davídico, caer en manos filisteos, y la otra. Misericordia. No, por eso esa era la segunda. Caer en el censo davídico, su misericordia y otra más. Había 3. En manos de sus enemigos 7 días o 3 días. Y él escoge caer en manos del Señor, porque dijo, Jehová es misericordioso. Dice la Escritura, otra cosa es caer en manos de Dios mío. A Dios no podemos engañar ni engañar. Entonces David pide misericordia y Dios le perdona. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios está dispuesto a darnos su misericordia.
Es grande su misericordia. Grandes y nuevas son cada mañana, dice el profeta. Nuevas son las misericordias del Señor. Jamás Dios nos desecha. Cuando tú regreses al principio, el Señor va a regresar y te va a abrir los brazos y va a decir bienvenido. ¿Qué hizo otra cosa David? Bueno, David pecó con Betsabé, cayó en pecado con Betsabé. A pesar de lo que hizo, escribe el Salmo 51, y David en su misericordia también se arrepiente por el profeta que Dios manda. Dios siempre va a mandar avisarte la oportunidad para que tú te arrepientas. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13 dice, ¿la conocen? Primera de Corintios 10, 13, acuérdense. A ver, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, porque juntamente con la tentación os dará la salida. ¿Para qué? Para que podáis soportar. Dios siempre en su misericordia, que es nueva cada día, nos da salidas y nosotros no las queremos. Ahí está la salida de Dios todo el tiempo. Otro, y finalmente Dios lleva a escribir el Salmo 51, también el Salmo 32, donde nos habla de la lucha del perdón, pero el Salmo 51, cuando específicamente en esta semana, después que Dios le dice que va a morir ese niño, ¿se acuerdan? Va a morir ese niño, se mete a su recámara, a su cámara, se pone a llorar delante de Dios, a orar delante de Dios, a ayunar delante de Dios, y cuando muere el niño, no quería darle la noticia. Y le dice, si así estás, que se muera, para que sepa que se murió, ¿qué va a hacer? Él se da el rostro y confía en el Señor. Dios en esa semana lo llevó a la cruz. Por eso dice, mientras callé, se envejecieron los huesos. Mientras él cayó, envejeció. Cuando estamos en pecado, envejecemos a veces más, el desgaste es más por la angustia, por la aflicción del espíritu, que por los años en sí mismo. Otro personaje, vamos a hablar de otro más. Saúl. ¿Cuál otro? Elías. Saúl, Pablo, por supuesto, no me dejen la forma parada. Ya en el Nuevo Testamento hablamos de muchos hombres. Pablo, ¿cuál otro? Los apóstoles. Juan el Bautista también. Ya me imagino a Juan el Bautista cuando llegaban los fariseos a escuchar la predicación y los ofendían porque les decían que eran sepulcros blanqueados, eran víboras chirrioneras, como serpientes y un montón de cosas que decían, y a pesar de todo, ¿qué pasaba? Iban a escuchar, compartir. El último profeta del Antiguo Testamento fue Juan el Bautista. Y a pesar de todo, iban a escuchar. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso lo iban a escuchar. No iban a ver a Juan, iban a escuchar la palabra de Dios. Estamos estudiando Hechos. Los lunes en la noche, si tú gustas asistir, estamos estudiando. Y vimos en Hechos 13 que la iglesia, todo el pueblo se reunió a escuchar la palabra de Dios. Es maravilloso escuchar eso. Que no vamos a ver a un hombre, que no vamos a ver quién comparte, sino que vamos a escuchar la palabra de Dios. A mí me impresiona esto de la sierra, que durante mucho tiempo entonaban un canto, un solo canto, y leían un salmo. Terminaban el salmo, otro canto y otro salmo. El mismo canto, pues, porque no se sabía nada. Y lo que hacía Dios a través de su palabra, hizo tanto tiempo, fue edificar a través de su palabra. A veces nosotros pensamos que depende de quién se pare aquí o quién venga, es que tampoco es normal hacer la predicación. Si tú no estuvieras preparado y no supieras qué compartir, párate aquí y solo leer la palabra de Dios. Nada más. Y en eso debemos de confiar. Otro más, otro personaje más. A ver, hablemos de otro más. Ezequiel también hablamos de él. Pedro. ¿Cuántos Pedros hay aquí en su mano? Arrebatados, impetuosos, impulsivos, incrédulos. Y lo que voy a decir después no es para ustedes, bocones, habladores, miserables. ¿Qué más? Lo bueno que no estamos hablando de nadie aquí, pero a veces
Al leer sistemáticamente las Escrituras, nos vamos dando cuenta de muchos detalles. Los martes estamos estudiando, martes y miércoles, leyendo versículo por versículo de la Biblia. ¿Ya se volvió la lectura de comprensión? No, estamos estudiando la palabra de Dios y nos sale el panorama exactamente de lo que es la Biblia. Porque a veces muchos de los que estamos aquí no hemos leído la Biblia completa, o no han leído la Biblia completa, o no saben de los personajes de la Biblia. 12 profetas menores. ¿Quién se lo sabe? Abuelo, por favor, díganos los nombres de los profetas menores. Por favor, póngase de pie y con voz fuerte. Es más, se la voy a poner más fácil. Dígame todos los libros del Antiguo Testamento. Empiece. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y se sabe más. ¿Te imaginas que tu nombre, tu nombre, el mío, estuviera aquí escrito en este libro? Va a estar escrito en el libro de la vida, ya está escrito en el libro. Si tú has creído en Jesucristo como tu Salvador personal, nada, excepto lo que dice Apocalipsis capítulo 19. Pero nadie lo puede borrar de la vida. Dios no está vacilando. Dios ha prometido darte la vida eterna y nadie te la puede quitar. Nadie. Él es fiel y justo. Para que trascienda tu vida, quizás tendrás que hacer muchas cosas, pero lo que verdaderamente va a trascender en tu vida va a ser tu fe. Dice Hebreos 11 que por ella alcanzaron buen testimonio de los antiguos. Y nos da toda una lista de nombres, por lo menos más de 15, me parece que hay 17 personajes que hablan de hombres que le creyeron a Dios. Tú pudieras estar en esa lista, que ha sido un hombre de fe. Cuando hablamos de un perfil del líder que Dios utiliza, no solo hablamos de un pastor, no solo hablamos de un anciano en una iglesia, hablamos de una cabeza en un lugar que tiene que tener un perfil y que solo Dios, el Espíritu Santo, lo califica, lo capacita para que pueda tener ese perfil. Si tú vas a la librería, vas a encontrar muchos libros. Vete a Samos, vete a Logos, vete a Maranatha, vas a encontrar muchos libros que hablan de liberación y muchos muy buenos autores que dan algunas ideas. Pero muy pocos líderes hablan realmente del libro bíblico. Dan puntos de vista, dan comentarios, pero muy pocos hablan de ese líder, tu valor que tienes que ser luciano dentro de tu casa. El ser la cabeza no es solo llevar dinero. El ser la cabeza no es solo gritar, levantarnos tres cosas para que tu esposa o tus hijos te respeten, aparentemente, o más bien para que te tengan miedo. Sí, hablamos del Padre, del hombre que le cree a Dios, hablamos de aquel personaje que vive en este tiempo y que sigue trascendiendo tu vida para la eternidad, quizás para compartir a otras personas, quizás y primeramente en la vida de tus hijos. Algún día dice la Escritura que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Qué cuentas vas a dar a tus hijos? ¿Qué vas a decir? Salmo 127. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y luego dice que herencia de Jehová son los hijos. Dios nos ha dado una herencia en vida que podemos disfrutar. Si no todos, la mayoría de los que estamos aquí, tenemos hijos a nuestras manos que son como esponjas, que son vidas, que son almas, que confiemos por la gracia de Dios que irán a la presencia del Señor. La primera cosa que nosotros tenemos que pensar es en que nos tenga temor de Dios.
Y algún día delante de Dios vamos a comparecer ante Él y vamos a decir, no tuve tiempo, estuve ocupado tanto en trabajar. Un hombre de familia, una cabeza de hogar tiene que ser un siervo. Esta es la primera característica que nosotros deberíamos de pensar. Más de que sepa comunicar, más que sepa hablar muy bien, más que sepa tener muchos estudios, porque no son malos, pero no es la base de un verdadero líder. Tú ve y lee lo que dice Maxwell y da 21 características de un líder. Y no digo que esté mal, y el punto es que no hablan de una de las más importantes y del ejemplo que Cristo nos dio, ser siervo. ¿Eres siervo en tu casa? ¿Sirves? ¿Te gusta atender a tus hijos, a tu esposa? ¿O solamente te sientas y como viva el rey, tomas tus hojas y dices, atiéndame todos? Algunos nada más señalan, trae eso, pásame aquello. Si tu mujer vives con un hombre, eso no podés, no hagas ninguna expresión ni nada, solamente ora y Dios va a orar algo en su vida. Pero una primera característica es que debe ser siervo, liderazgo de servicio. Mis hermanos, hemos sido llamados varones, este mensaje es para ti, hemos sido llamados a servir, no que nos sirvan. Y el ejemplo lo tenemos en Cristo, y ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver Marcos capítulo 10, versículos 45, 42. Marcos 10, 42 al 45. Fíjense en este pasaje, aquí está. Mas Jesús, llamándoles, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no sea así entre vosotros. A mí me asombra que no solo Juan, porque Juan, cuando Paco nos ha compartido de Juan, nos muestra que sí y cómo, y de qué manera sí. ¿Qué no debemos hacer? ¿Qué hacen aquellos? Y nosotros, ¿cómo debemos hacer? En el caso aquí Marcos también lo dice. Pero nosotros, pero no será así entre vosotros. Sí es muy fácil mandar. Algunos tienen el don de mando, pero no les gusta servir. Yo conozco gente que les gusta organizar y lo hacen con la finalidad de no trabajar, no porque tengan el don. ¿Sí? Haz esto, haz otro. Yo me acuerdo cuando mi hermana, y si me logras ver ahí, ojalá me vieras. Mi hermana se llama Carmen. Dentro de las 8 hermanas que tengo 8, una se llama Carmen. Cuando yo era niño, o éramos niños, y estudiante en la cruz, no tengo amargura, solamente lo estoy comentando, nos ponía a barrer la casa. Y especialmente mi hermana Marlene y yo barríamos la casa. Y para hacerle enojar, a propósito, barríamos todo, y lo amontonábamos. Montonábamos todo lo que estaba bajo de la cama y hacíamos un montón de cosas, de ropa, zapatos, bolsas, mochilas, todo, viles, todo lo barríamos. Y cada cosa la alzábamos y le decía, ¿en dónde pongo esto? Cada cosa con la idea de hacer enojar. Me pusiste a barrer, pues ahora vas a decirme dónde lo pongo. Y cada cosa, ¿dónde pongo esta bolsa? Ponla allá, desde allí me la pongo. Una por una de las cosas. Pero ¿saben qué, hermanos? Eso me enseñó a mí algunas cosas. Quizás ella no supo lo que estaba haciendo, pero Dios me enseñó algo a través de eso. A veces hacer las cosas nos cuesta mucho, pero lo hacemos con molestia y coraje. Porque trabajamos, porque ya venimos de trabajar, porque fuimos a la oficina y decimos, ya me toca que me atiendan, y ya estoy atendiendo todo el tiempo. En donde quiera que tú te muevas, tienes que ser siervo. Una de las cosas que Jesús hizo, o solo Jesús era siervo cuando estaba con sus apóstoles, solo Jesús les lavó los pies cuando estaban en la última cena. Todo el tiempo Jesús mostró su servicio, pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro jefe. Ahora realmente queremos ser grandes. Bueno, algunos dicen, pues yo no quiero ser grande, no me interesa. Algunos otros varones dicen, yo no quiero ser pastor, no quiero ser anciano, así es que no necesito cumplir esos requisitos.
Pero sabes que delante de Dios tú tienes que servir a tu esposa. En primer lugar, a tu esposa. Y eso no significa necesariamente que tú seas mandilón. Hay algunos esposos que no quieren lavar los trastes porque dicen, ¿cómo? Yo lo único que no acepto es que me pongan de lavar. Oye, ponte esto para que no te ensucies. No, así quiero ensuciarme. Quizás traiga falta superar ese prejuicio y a lo mejor tener un delantal no rosa ni creo que sea de hombre, ¿verdad? Bueno, él se encarga uno azul marino o blanco, pero de hombre, no bonito ni nada de hombre. Pero entre vosotros no será así. El que quiera hacerse grande entre vosotros debe hacerse servidor de todos. Esto sucede en tu casa, esto sucede en la iglesia, esto sucede en tu trabajo. Porque a mí, todo el tiempo, por ser el más chico de los varones, me mandaban a todos los mandados. Pero eso me sirvió. De veras, Dios lo usó. A todos los mandados, ve por las tortillas, ve por el aceite, ve por la masa, lleva el agua, cualquier cosa. ¿Y por qué yo? Porque no hay nadie más. Pues era el más chico y yo tenía que hacer. Por eso ahora disfruto hacerlo con mis hijos. Hacer esto, hacer lo otro. Y no me pego. Bueno, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. La primera característica que debe de tener un líder bíblico, un hombre espiritual, debe de ser servir. ¿Tú sí ves? Si no lo produce el Espíritu Santo, tú no vas a servir, no vas a hacer la mala gana. Si lo produce el Espíritu Santo, tú vas a servir a tu esposa y a tus hijos, a tu iglesia, donde quiera que esté. No necesitas tener el don de servicio para servir. Hay quienes tenemos ese don por la gracia de Dios. Dice, no se facilita, ¿sabes? No hay que decirlo. Y no necesitas tener el don para decir, como no tengo el don, no sirve. Mis hermanos, si no sirves, no. Si no sirves, yo antes decía, si no sirves, no sirves. No, ya corregí eso. Si no sirves, es porque andas en la carne. Y porque no eres espiritual. Porque no dejas que el Espíritu te llegue a hacerlo. No hay gran bendición. Por eso mucha gente conoce a Jesucristo por la conducta que tú tienes en tu casa. No por ser un mandilón, quítate eso de la mente. Mejor sirve a tu esposa y a tus hijos. Que tus hijos puedan percibir, puedan conocer que tú eres un hombre que está dispuesto a aprender y no solo a ser aprendido. Si es padre, es bonito, es cómodo que nos atiendan. Hasta yo me siento incómodo cuando alguien me atiende. Porque disfruto hacerlo. Porque se disfruta servir. Porque es un gozo hacerlo. Una primera característica de un verdadero líder es servir. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. El ejemplo maravilloso de Dios lo tenemos en su Hijo. Dice que detrás de un gran hombre hay una ¿qué? Pues hay que corregir eso porque eso no es bíblico. Detrás de un gran hombre está controlado por el Espíritu Santo. Solamente. Porque si hay una gran mujer, también necesita estar controlada por el Espíritu Santo para dar el calificativo total. Una gran mujer es una mujer que teme a Jehová. Vana es la gracia y la hermosura. La mujer que teme a Jehová, ¿qué? Esa es la verdad. Y bueno, no. Muchos hombres se jactan por su físico, por su cuerpo, por su inteligencia, por su dinero, por su habilidad, por sus talentos. Pero si no hay fe, ¿sirve? No. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11 es así. Si no hay fe, todo lo que tú hagas se va a esconder. Si no es por medio de la fe, lo que Dios hace a través de ti se va a esfumar y no va a servir de nada. Pero si es el Espíritu Santo obrando en tu vida y llevándote a hacer cosas, como dice Hebreos 11, entonces van a permanecer. Tanto así que aquí están los nombres escritos de esos personajes y lo que hicieron. No solo por obedecer, implícitamente en Hebreos 11, aunque no nos dice textualmente, la fe tiene como fruto la obediencia. No lo dice así, textual, pero dice por la fe alcanza
alcanzaron, hicieron proezas. Por la fe le creyó Sara, por la fe, y por la fe, y por la fe. Una serie de cosas impresionantes que dicen. ¿Realmente tu vida puede trascender? Mira, así des todo el dinero que tú des, hagas todas las cosas que tú hagas, aún pongas una placa ahí donde dice que él en meses construyó este lugar, a ratito se cae esa placa y se olvidan de eso. Se olvidan de eso. Sabes que nunca va a olvidarse. Sabes que puede grabarse en nuestros corazones y por lo cual compartimos testimonios los domingos para escuchar cómo Dios está obrando en el corazón de las personas, y eso producirá fe en el corazón, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tú no me puedes decir que eres un hombre de fe si no lees la Biblia, porque entonces te estás basando a la suerte y no a la Biblia. Si tú estás en contacto con su palabra, alimentándose de su palabra, conociendo al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, entonces sí creo que tu fe está creciendo. Pero si tú de vez en cuando, solo los domingos, o porque tu esposa te lo lee, o porque te obligan, o porque te presionan a que vengas o a que leas la Biblia, tú no vas a crecer. Y sí puedo decir que si tú no estás bien, todo tu hogar está mal. No estás bien y tu hogar está mal. Y tus hijos estarán en una condición o están en una condición porque el responsable directo delante de Dios eres tú. Eres tú. Y eso lo vemos desde Génesis, cuando Dios nos habla sí, Abraham también, pero Adán, y luego Abraham, y a otros hombres de la Biblia que pueden tomar su papel correctamente y creer en el Señor, hasta la fecha siguen habiendo cosas que están trascendiendo en su vida terribles. Si tú estás mal, no puede estar bien tu hogar, no puede estar bien tu esposa. Ella no fue hecha para ser cabeza. Ella fue hecha para ser ayuda idónea de la cabeza. Así es que es imposible que una mujer sea feliz si está gobernando su hogar. Nos llevamos muy bien. Le dice un hombre a unos jóvenes que ven un matrimonio ya mayor, que se trataba con tanto cariño. Yo conozco matrimonios que se tratan con mucho cariño y respeto. Entonces él se refería todo el tiempo a ella, le decía, mi amor, mi vida. Y un joven le dice una vez, oye, yo veo que tratas con mucho cariño a tu esposa. ¿Por qué le dices así tantas veces mi amor? Y él dice, es que ya no me acuerdo de su nombre. Realmente, nosotros a veces hacemos cosas por costumbre, no por conciencia. No porque Dios nos impulsa a hacerlo. Si tú tratas a tu esposa con respeto, que sea conocido por Dios. Porque haga lo que haga ella, tú vas a seguir amando. Y ese es un mandato que Dios nos ha dado. Así es que el mejor ejemplo lo tenemos en Cristo. Él se despojó a sí mismo. Siendo 100% Dios, siendo 100% hombre, no usa su divinidad y se despoja de sí mismo para vivir y entender cómo tu varón vives en este mundo. Él tuvo las mismas tentaciones que tú las tienes, pero él fue sin pecado. Él le creyó a Dios, él confió en Dios. Si vemos que Jesús fue un gran hombre, es porque tuvo un gran padre que le enseñó, porque dice que Jesús aprendió la obediencia hasta la muerte y muerte de la cruz. El mejor ejemplo del Padre es Cristo mismo, es Dios mismo, obrando en la vida de su Hijo. Pero tú y yo no entregaríamos a nuestro Hijo a la muerte. Serían circunstancias muy diferentes, pero Cristo dio su vida. El Padre dio al Hijo para salvación de nuestras almas. ¿Tú darías a tu hijo para que los demás se salven? Yo creo que tú y yo lo pensaríamos muchas veces. Esos ingratos se salven, darían la vida de mi hijo y todavía se burlen de él, lo clavan en una cruz, lo golpeen y le digan, va, sálvate, tú te salvas y demás. Quizás tú y yo pensaríamos de otra manera, pero el Padre verdadero lo tenemos en el Padre, en nuestro Padre Celestial.
Primera característica de un verdadero siervo, de un verdadero líder, es que sirve a su esposa. No es egoísta. A mí me impresionó mucho. Vamos, ¿cuántas veces has leído Primera de Corintios 3? ¿Cuántas veces? Vamos a ver, vayan conmigo. Y fíjate, de lo que yo quiero decir, ¿qué es esto? Primera de Corintios 3. Lo voy a leer hasta el 4 y luego el 4 no vamos a poner atención. Pero me hizo pensar, ahora que estábamos estudiando Tito, algo que yo no había visto. Por eso les digo que valía la pena. Nada más por eso. Bueno, valió muchas cosas más la pena. Pero dice, si yo hablase lenguas humanas, angélicas, y no tengo agape, vengo a ser que como metal que resuena o símbolo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo agape, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo agape, de nada me sirve. Y entonces dice, el amor que produce el Espíritu Santo es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Si tú analizas Primera de Corintios capítulo 13, versículo 4 al 8, ¿qué te toca a ti? ¿Qué del amor te toca a ti? Piensa en eso. Todo es para dar. Dice ahí, no busca lo suyo. Dime, ¿qué te toca a ti? ¿Cómo voy a saber que me amas? ¿Cómo voy a saber que amo? Cuando yo dé todo esto. Cuando el Espíritu Santo produzca esto en mí, entonces yo sé que estoy amando. Pero dice, el amor es un sentimiento, dice primera de Juan 4:8, que Dios es amor. Así es que no es una emoción. La emoción o el sentimiento es una manera de manifestar el amor. Pero el verdadero amor no te toca a ti nada. Todo tienes que dar. Yo dije, oh, yo tanto que había esperado. Y ahora me doy cuenta que no me toca nada. Suena fuerte, suena difícil de entender esto, pero no me toca nada. El amor verdadero me lleva a dar todo el tiempo. Dice, no busca lo suyo. Así es que tú, si es Dios obrando en tu vida y amando tu varón o tu esposa, te toca dar todo el tiempo. Es que tú no me planchas, es que tú no me cuidas, es que tú no me haces piojito, es que tú no me lavas mi ropa, es que le haces no me rayan mis camisas, no me rayan mis pantalones, no me los planchas, y ni cosas, no me rascas. ¿Cuánta cosa nosotros inventamos pensando que la manera que nos aman las personas así es? Imagínate cuando nosotros estemos buscando lo nuestro, no lo nuestro. Estemos no buscando nuestro propio bien y no esperar nada a cambio. Esto es amor. Un hombre que realmente sirve como Cristo no está esperando que le agradezca. Oye Cristo, gracias por morir en la cruz por mí, de veras. Te debo una. Imagínate los hechos de ciencia social. O sea, Dios dio todo, dio a su Hijo sin esperar ni siquiera de ti las gracias. Ahora lo hacemos porque el Espíritu Santo produce en nuestro corazón amor para amar. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque nos amó. Nosotros le creemos a Él, ¿por qué? Porque Él puso fe en nosotros. Él nos ha dado de su fe suficiente para poder creer todas estas cosas tan maravillosas. El amor verdadero no busca nada para sí, no espera nada para sí. Todo es la oportunidad de compartir, de servir y de dar. Verdaderamente el siervo que ama da su vida. Efesios nos dice eso. Vamos a seguir aquí. Como siervo vemos otro ejemplo en Juan 13, del 1 al 16, pero solo vamos a leer 34 y 35. ¿Se acuerdan de ese pasaje cuando
cuando Jesús daba los pies, ¿sí? Ese pasaje se refiere a eso. Pero el 34 y 35 dice, fíjense bien, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Si el Espíritu Santo no está en tu vida, si el Espíritu Santo no está en ti, tú no puedes amar. Por eso, explícate eso. Y por eso tu esposo o tu esposa no puede amar porque no ha nacido de nuevo. A mí me impresionó mucho y nunca se me olvidó esa expresión de una hermana hace muchos años que llega con una novedad a la iglesia y dice: hermanos, he descubierto, creo que ella era psicóloga o algo así, he descubierto que los niños de 1 año no aman. Y yo cada vez que dicen eso, y ya le di sus razones y sus argumentos psicológicos y humanos. Los niños no aman. Yo les dije, pues entonces los que han nacido no han nacido de nuevo tampoco, porque no pueden, lo hacen de sus fuerzas, de su manera. En esto conocerá la gente cuando te vea a ti sirviendo a tu esposa, se impresiona que te levantes y hagas cosas para ella. Oye, y cuando la mujer abusa, pastor, ¿qué hago? Cuando la mujer abusa, ¿qué hago? Cuando ya no es un deseo y un gusto de hacerlo, sino ya no es una obligación, ¿qué hago? Hacer lo que Cristo seguía haciendo. El problema es que empiezan tus propios intereses y ya no vemos lo que Dios está haciendo. Así es que parte de lo que tenemos que ver en nuestra vida como líderes verdaderamente bíblicos es servir. Otra característica es ser mayordomo. Es encargado de los recursos de su casa, administra, hace las cosas que tiene que hacer. No está mal que una mujer lleve cierta administración, pero es mejor que no lleve la administración. Él es el responsable de proveer para la esposa, no la esposa. Dios ha puesto eso. Fíjate lo que dice aquí. En 1 Corintios 4, 1 y 2 dice: así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Sí, está hablando de los líderes de la iglesia, sí, está hablando de los ancianos o de los diáconos, pero es una característica importante que dentro de la familia, dentro del matrimonio, dentro del hogar, sepa administrar. A muchos nos ha costado trabajo administrar. Mi esposa es muy bien administrar y yo soy el opuesto. Así aprendí mi familia y he tenido que aprender a saber administrar por la gracia de Dios. Y mi esposa es tan administrada que a veces no disfruta lo que tiene, porque fue enseñada a exageradamente administrar. Y lo que ha hecho el Señor es llevarnos a mí administrar y a ella a disfrutar. Y en la guía del Señor administramos y disfrutamos a Dios. Eso cambia todo. La palabra de Dios también nos dice, ahí en 1 Timoteo 3:5, dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Un hombre que no entiende que su ministerio comienza en su casa, no puede servir en la iglesia. Haga lo que haga, no puede servir en la iglesia porque no va a tener control o no va a ser usado ni como ejemplo ni como administrador dentro de la iglesia. Este es un aspecto y una característica bien importante de un líder: ser administrador, gobernar bien su casa, que sepa gobernar su casa, que gobierne a sus hijos, que no sean acusados de desorden, de inmoralidad, de pecado, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Qué puede trascender en tu vida? ¿Cuántas cosas has hecho como para que la gente pueda conocer que eres un hombre de fe? También tiene que ser un proveedor
Algunos dicen que debemos pastorear a nuestros hijos. Quizás esa función la hacemos con ellos. Cuidar de ellos, atender sus necesidades, estar atento a lo que Dios dice de ellos. Eso es parte de nuestra responsabilidad. Es que sea un guardián y protector. Dice aquí, en Hechos 20:28, bueno, hacemos lo que podemos, dice aquí este hombre, ¿no? Dice en Hechos 20:28, fíjense lo que dice. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, en el caso de los ancianos, en el caso de los obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual les ganó por su propia sangre. Teníamos que ser superiores, teníamos que ver por las necesidades, primero espirituales de nuestra familia. ¿Está mi hijo edificándose en el Señor? ¿Está mi esposa creciendo espiritualmente? Muchas personas deciden caminar solas en sus esposas. No es así. O muchas esposas deciden caminar solas sin su esposo. No es así. Es como partirnos a la mitad y pedir que nuestra mano y nuestro pie caminen en una dirección y la mano derecha y el pie izquierdo caminen en otra dirección. No podemos. Tenemos que caminar juntos. Tenemos que observar las necesidades de nuestra esposa. A veces las mujeres, cuando tú llegas a la iglesia, empiezan a platicar de la situación que hubo en el día. Se enojaron con los hijos, pasaron ciertas situaciones de trabajo, X. Y ellas empiezan a platicar, y regularmente lo que logra hacer es empezar a aconsejar. Mira, tú debes hacer esto, tú debes hacer esto. No quiero que me escuches. Hay mujeres que necesitan ser escuchadas más que aconsejadas. El solo simple hecho de escucharlas les trae aliento. O el solo simple hecho de abrir la Biblia y mostrarles un versículo les conforta. O el solo comprenderlas les alienta. Yo me acuerdo que hace muchos años, llegando a Pachuca, un matrimonio me invita por primera vez al Mirage de ahí del centro. Pastor, te invito a almorzar. Por cierto, ya no sé lo que iba a hacer desde ese tiempo, yo creo que no me funcionó muy bien. Porque me invitan a almorzar y me dicen, queremos platicar contigo. Y la esposa, bueno, pedimos el desayuno, y la esposa por 2 horas estuvo hablando. Y yo dije, ¿qué hago? Voy a desayunar, ella platica y yo platico después de lo que ella desayuno. Por 2 horas. Y pues sí, pedí mi postre, pedí primero mis doritos revueltos con frijol, su café, pan, luego flan, pastel, bien largo, ¿no? Todavía no sabía que estaba de y terminé de desayunar y le dije, se te va a enfriar. Estaba con mi esposa y este matrimonio, nosotros dos y ellos dos. Y dice, gracias pastor por haberme escuchado. Te agradezco mucho, te agradezco tanto que hayas estado aquí. Y yo solo abrí un versículo y se lo enseñé. Y eso fue todo lo que hice. Bueno, eso hizo el Señor. Un versículo. Dice, después de tiempo, o ese mismo momento me dice el esposo, oye pastor, me salió más barato invitarte a desayunar a ti que llevar a mi esposa con el psicólogo. A ver si podemos tener esta oportunidad. El solo escuchar es importante en tu esposo. Es importante que lo escuches. Tarda para alegrarse, otros para. Escúchame. No nada más cumplas con dinero pensando que eso es lo que tienes que hacer. Tu esposa te necesita a ti, necesita platicar contigo, necesita expresarse sus necesidades. No seas egoísta. Deja de ser egoísta y pensar solo en ti, porque el amor no es lo suyo. Estés como estés, ahora ocúpate en atenderle, en pensar en sus necesidades, en ser proveedor, sí, es importante, pero no es lo más importante. ¿Qué va a pasar con tu vida? Hay muchas cosas que decir con respecto de las características de un líder, pero ¿qué va a pasar contigo? ¿Tu nombre está escrito en el libro de la vida? Sí creo, si tú has creído en Cristo. Pero tu vida va a trascender. Tus hijos van a poder decir algún día, mi padre era un hombre de fe. Yo he conocido casos de hijos
que tienen tanto miedo a los padres que ya se quieren ir, o se van de la casa, o buscan drogas, vicios, otras cosas, y caen en cosas porque no soportan a su padre. Y eso es muy triste. Tus hijos te creen, tus hijos te aprecian, tus hijos te aman, tus hijos te respetan, porque realmente tú les has mostrado lo mismo. Efesios capítulo 6, versículo 2 dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos para que no se desalienten. Y nosotros a veces provocamos a nuestros hijos, y ellos lo que no quieren es conocer al Señor. Algún día, si tu hijo o tu hija se aparta del Señor porque tú estás apartado, no te quejes. No te quejes. Algún día tú vas a entender cómo has perdido el tiempo. Y espero que no sea muy tarde. Por eso mejor reacciona, vuelve en sí, despierta y ubícate delante de Dios en lo que Él quiere hacer en tu vida. Tu fe va a trascender. Si tú estás vacilando con ese Dios imaginario, ellos lo van a adoptar y no van a creer en el Dios de la Biblia. Un Dios que puede negociar con ellos, un Dios que lo puede manipular, que lo puede usar para cumplir sus propios intereses y caprichos. Ese Dios no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios real, misericordioso, que cuando pecamos nos recibe, nos consuela, nos conforta, nos perdona, que cuando le creemos nos anima, nos alienta, nos hace seguir adelante, a pesar de lo que pase, a pesar de que nadie la agradezca, a pesar de que no haya ningún pago ni ninguna recompensa. Cuando le hemos tenido ese Dios verdadero, podemos disfrutar posicionalmente de todos los beneficios que ese Padre Celestial nos ha dado, que ya tenemos. Pero realmente, decía alguna vez un hombre, no sé qué tan cierto sea ese hombre, pero decía alguna vez un hombre que de acuerdo al concepto que tenga de ti como Padre, es el mismo concepto que tiene de Dios. Es muy probable. Un Dios cruel, tú eres cruel. Un Dios que juega y miente, un Padre que juega y miente, es un Dios igual. Creo que tiene razón en lo que digo. Y por eso los hijos a veces llega un momento en que dicen: yo no quiero saber nada del cristianismo, no quiero saber nada de Dios. Ahora que fuimos a la sierra y este señor Moisés nos platicaba, nos daba testimonio de lo que tantos años ellos, entre otro viejito y él, platicaban en qué momento se fue el mensaje de este lugar. 200 iglesias bien organizadas, estructuradas hasta cierto punto, con templo, pero el mensaje no está ahí. Y ellos, sorprendidos de decir: ha vuelto el mensaje. Gracias, dice Dios, escuchó mis oraciones y no permitió que yo muriera para que regresara el mensaje. Después de una generación o dos, que se volvieron religiosos. Quizás tú como papá eres un religioso, que asiste, participa, colabora, dice creer en Dios, pero tus hechos lo niegan. Mi hermano, tenemos que ser hombres genuinos, varones, como dice la Escritura, portados varonilmente, hombres de fe, hombres que le creen al Señor, más que hagan muchas cosas, porque si no iniciamos creyendo al Señor no vamos a hacer nada, o lo que decimos hacer no va a permanecer, porque no proviene de Dios. Así es que esto es el Padre. El mejor ejemplo lo tenemos cuando Jesús en Mateo capítulo 9, versículo 6 dice: Padre que estás en los cielos. Al revés, capítulo 6, versículo 9. Padre nuestro que estás en los cielos. La primera vez que Jesús le dice a sus discípulos que se refieran a Dios como Padre. ¿Qué Dios, de qué cultura se refieren a Dios o a su Dios? Con D minúscula, como Padre. Nosotros sí podemos referirnos a Dios, a Jehová, como nuestro Padre, Abba Padre, además, cariñosamente decirle papito.
y nos da esa confianza de acercarnos a Él como un Padre que es misericordioso, perdonador, sustentador, protector, todo. ¿Eres así con sus hijos? ¿Con tus hijos? Él no hace excepción de personas, Él no tiene preferidos, y nosotros sí. Eso está mal, eso hace daño a nuestros hijos. Tú como hijo, tu padre no hizo daño con eso, ya sea para bien o para mal. Yo era consentido de mi padre y eso no me hizo bien, y hasta después lo entiendo. Si no ha sido por el Señor Jesucristo, yo hubiera vivido una vida, evidentemente sin Él, una vida peor de lo que viví antes de conocer al Señor, por ser consentido. Y así dice la Escritura, que el muchacho consentido avergüenza a su padre o a su madre. Así es que nosotros, cuando hacemos acepción de personas, lastimamos a los hijos. Y yo te aseguro que tú o alguno de ustedes está afectado por sus padres por tener preferencia de los hijos. Y hasta tienes dolor, o tienes indiferencia, o no te importa lo que le pase a tu padre. ¿Sabes que tus hijos están viendo lo que tú haces con tu padre? Yo lamento tanto no haber hecho más con mi papá. Hasta después lo entendí, hasta después comprendí. Lamento tanto sus últimos años de vida no poder haber hecho algo más con mi padre. ¿Sabes que tus hijos ven lo que haces con tu padre? Eso mismo van a hacer por ti. La indiferencia que tú tienes, el menosprecio, la falta de cuidado, de respeto, de amor que tengas por él, ellos mismos van a hacer eso contigo, tal. Y no solo a tu padre, sino también a tu madre. Ellos perciben eso. Ah, ¿se trata de eso? Pues yo también lo entiendo. Muchos de nosotros lamentamos tanto no haber aprovechado a nuestros padres en su momento. Los criticamos, los juzgamos, los menospreciamos y algunos hasta los deseamos que se murieran. Ojalá y se murieran. Yo no lo soporto. No sé cuál fue tu caso. O cuánto daño pudo haber hecho tu padre que hasta ahorita tienes amargura y rencor en tu corazón. En lugar de ir a la cruz de Cristo y decir, Señor, ayúdame, yo no puedo. No somos nadie para juzgar a los padres. Y ahora entendemos lo que ellos nos decían. ¿No? Ahora que ya estás viejo, o joven, o grande. Bueno, eso de viejo es un decir, porque algunos más viejos más tiran, ¿no? Por la gracia de Dios, uno piensa que sigue igual de joven, haciendo cosas, brincando sobre ideas y eso. Por la gracia de Dios no me caí de la azotea el viernes. Me resbalé, estaba pensando en mi azotea. Me resbalé y quedé así de caído. Le dije, gracias, Señor. Me empezó a palpitar el corazón, hasta mi hija me decía, papá, no te subió el azúcar ya después. Pero me quedé quieto y me puse a orar. Y le dije, gracias, Señor. Ya no somos los mismos chamacos. Si pasa el tiempo, vean a Erika. Vean a la Lopiña. Pasa el tiempo. Nunca le pude ganar un partido de squash a la Lopiña. Por eso ahora ya no quiero lograr en este momento. Y aún así no creo que sea tan fácil. El tiempo no pasa en vano. No juzgues a tus padres. Aprovecha el tiempo porque los días son malos. Dedica tiempo con tus hijos. Es bien difícil ahora que ya como jóvenes te sientes a ellos y les digas, vamos a leer juntos, hijos. Ya no quieren estar contigo. Cuando eran chicos, tú querías trabajar para darles cosas. ¿No? Pero no estabas con ellos. Cuando fueron grandes, ya no querías trabajar para estar con ellos y ahora ya no quieren estar contigo porque no tienen tiempo. Y eso nos pasa a todos. Yo me acuerdo cuando llegué a Pachuca, mi tenía 11 años. Y en la casita azul, que muchos de ustedes la conocían, todas las tardes pasaban unas tardes bien padres a mí, jugando frontón y el campeonato mundial. Todas las tardes. Me daba mi tiempo, yo no sé cómo, y empezábamos en esa pared, si algunos conocían la casa azul, tenía un patio, y jugábamos a fútbol. Y era muy divertido.
Llegó un momento, no supe qué pasó, lo dejé de hacer. Hasta que volteé, después de 2 o 3 años, volteé y vi que el tiempo había pasado. Y dije, ¿cuándo me perdí? Los afanes de este siglo, los afanes de comer, de vestir, los afanes de cumplir, los afanes de aconsejar como pastor, de tomar el papel del Espíritu Santo y no dejar que el Espíritu Santo lo haga. Yo me perdí un momento en mi vida que no supe qué pasó. Y cuando menos percibí, tenía a mi hijo distante de mí. Y me fue muy difícil recuperar eso. Quizás nunca recuperé el tiempo, pero recuperar la confianza me costó mucho trabajo. Podemos perdernos así. Lo que tú debes invertir más tiempo no es en trabajo, es en tus hijos. Porque cuando tú quieras estar con ellos, ellos ya no van a caer. O tú ya no vas a estar. No vas a poderles compartir de la fe del Señor. No vas a poderles compartir del amor de Dios. Porque ya no van a querer escuchar. Por eso muchos de nuestros hijos se van al mundo. Están en pecado, caen en fornicación, en drogas, porque no hemos dado tiempo. Ya, reacciona. Alcanza la misericordia de Dios y comprende que lo que Dios te lleva a hacer es mucho más importante que lo que tú crees que tiene importancia. Eso importante se va a quedar. Sin duda, nada hemos traído a este mundo y nada nos hemos llegado. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6. Nada nos vamos a llevar. Teniendo sustento y amigo, ahorita estamos contentos con eso. Así es que, papás, yo les deseo, en el amor del Señor, que tomemos el ejemplo del Padre Celestial. Él es el ejemplo. Ninguno de los que estamos aquí podemos decir, yo soy el modelo. Nadie. El modelo y el ejemplo es Dios. El modelo es Dios, como un Padre total y absoluto. Así es que, ¿quieres ver cómo estás tú? ¿Quieres ver tu condición espiritual? Ve cómo están tus hijos. Ve lo que te dicen, pregúntales, ve cómo reaccionan, cómo se comportan. Esa es tu condición. Esa es tu condición en la que estás en este momento. ¿Por qué no te han aprendido de ti? Hay muchas cosas que nosotros podemos hablar esta mañana. Así es que creo que vale la pena muy bien pensar en una exhortación para nosotros como hombres, en mi vida misma, y no estoy pretendiendo decir que yo soy el ejemplo. Creo que en muchas cosas es verdad. Pero también creo que en muchas cosas, por la misericordia de Dios, Dios me las ha hecho ver. Y he tenido que reconocer con mis hijos que fallaron. Y es mejor. Yo me acuerdo, Mariana estando como de 2 años, yo acostumbraba a los niños, dentro de esas malas cosas que a veces hice, mojar la punta de mi mano, alzarle el fleco y darle un saco. A todos los niños, quienes fueran, agarraban, tomaban y sonaban. Si alguien quiere que le haga la prueba, puede pasar. Y así le hacía. Y como que para mí era muy gracioso hacerlo. Entre las cosas que me enseñaron, eso fue muy fuerte en mi vida. Hasta que un día llega un matrimonio a visitarnos de los Mondragón, Gerardo, con su hija, con su hijo o hija, no recuerdo. Llegan con un bebé de 6 meses. Llegan a visitarnos en la casa, lo ponen en el sillón. Mariana, de 2 años, con sus colitas, cara de tortilla y fleco así, recortada. Llega a donde está el niño, se moja la punta de la mano, le hace el fleco y le hace paz. ¡Ya! Yo la llamaba de una manera que a mí me dio tanta pena y tanta vergüenza y le dije, ¿ya pegó? Yo la tomé, los papás indignados, amigos nuestros, muy amigos nuestros indignados, porque mi hija de 2 años, que es muy grande, le había pegado a un bebé que es muy chico, de 6 meses. Yo me sentí tan
No debes hacer esto no se hace. ¿Quién te enseñó a hacer esto? Esto es incorrecto. Pídele perdón. La niña así, porque ella hablaba yo también desde los años 3 meses, un mes llamada va muy bien, y llega y le dice perdón. Se va este matrimonio, ya pasó, yo les dije disculpen a mi hija, no sabe lo que hace, es una niña, hace tonterías, etc. Yo justificando, se van ellos, se acerca Mariana con mi esposo y le dice, mamá, ¿por qué me pegó mi papá? Me llama la mujer, tiernamente. Me dice, ¿qué habla tu hijo? ¿Qué pasó? ¿Que por qué le pegaste? Si tú haces lo mismo. Wow. Yo me decía que ella me regresara la paliza, ¿no? Pero Dios me dijo, nosotros hacemos cosas así, tan incongruentes, y no nos damos cuenta. Tan incongruentes, tan de tropiezo por nuestros hijos, que no nos damos cuenta. Y pensamos que no pasa nada. Pensamos que son, perdónenme la expresión, tontos, que no se van a dar cuenta. Ellos perciben, desde el vientre de la mujer perciben el amor. Generan sustancias que les transmiten algo, pero desde el vientre de la madre lo perciben. Cuando Mariana nació y Amparito le habló, se cayó automáticamente. Esta era la que hablaba abuela. Yo lo he dicho siempre. Hacemos cosas tan incongruentes que algún día vamos a lamentar. Mejor hermano, arrepiéntete y pedirle perdón. Yo tuve que decirle que perdón. Y como esa, varias tuve que decirles, perdóname, Misael, pero que esto que hice es mal. Mejor reconozco. Pónganse de pie, vamos a orar al Señor en agradecimiento. Si tienes papá, abrázalo, dile gracias papá. Si tienes que pedirle perdón, dile perdón a tu papá. Si tienes que reconocer como hijo que estás fallando como hijo, dile papá, ayúdame, te necesito. Y si tu papá te has equivocado, mejor ve y dile, sí, también yo lo he hecho. No esperes a que lo haga, él va a aprender de ti. Nuestros hijos han aprendido a ese perdón, que sí les cuesta, pero porque han visto el perdón que hemos aplicado de parte de Dios en nuestras vidas. Amado Padre, queremos agradecerte esta hermosa tarde mañana que nos das permiso de reunirnos en tu nombre. Tenemos que reconocer que el mejor ejemplo de Padre eres tú, un Padre eterno, celestial, un Padre que nos disciplina para lo que es provechoso, para que participemos de tu santidad. Aun cuando pedimos a nuestros padres, o algunos todavía tienen a sus padres terrenos, ellos hicieron conforme a sus pensamientos, su educación, su cultura, su costumbre, lo que ellos querían hacer con nosotros, que estaba bien. Sin duda nos hemos equivocado muchas veces en muchas cosas, pero también sin duda el Santo Espíritu nos ha redarguido y nos ha llevado a reconocer que te necesitamos. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos perdón. Te pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu nos convenza de la necesidad que tenemos de ti y que de algún día, Señor, daremos cuentas a ti también de nuestros hijos. Y oramos, Padre, de alejarnos avergonzados delante de ti, Señor. Enséñanos a creerte. Si no hemos aprendido, Señor, sigue instruyéndonos en creerte, en confiar que eres un Dios verdadero, misericordioso, clemente y piadoso. Gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas. Enséñanos, Padre, a pesar de los años que tengamos, a pesar de que nuestros hijos estén casados o sean mayores, que podamos mostrarles, Señor, que te creemos y que confiamos en ti. Bendito seas, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, tomen asiento. Me parece que los jóvenes y los niños tienen algunas actividades. Vamos a hacer una dinámica. Queremos decirles a los papás, a todos los papás que pasen un feliz día. Sin duda es un día que podemos disfrutar, que podemos decir gracias Señor por la bendición y el privilegio de estar aquí y compartir con nuestros padres. ¿Quién tiene todavía a su papá? ¿Quién tiene la bendición de decir yo ya tengo a papá? Gracias a Dios. Yo no sé si estés enojado o no con ella, o si sea muy fácil poder comunicarte con él, pero dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por tu papá. Sea como sea, haya pasado lo que haya pasado, y pues bendecimos a los papás en esta iglesia y damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Que tengan un feliz día, que la pasen muy bien y aunque sean del Padre, tengan el privilegio de servir. ¿Les hablas de esto, por favor? No sé si entonamos una alabanza mientras.